4 áreas en las que debemos ir más lejos, en las que no nos podemos quedar en el mismo lugar. Y quiero invitarle que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, del versículo 36 al verso 39. Y leeremos estos 4 versículos que dicen así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Note qué impresionante. A veces nosotros nos preguntamos si ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. A veces nosotros preguntamos si ya hicimos todos los esfuerzos o es hora de colgar los guantes. Y realmente la pregunta es: ¿qué hay más allá del desafío más grande en nuestra vida? ¿Qué hay más allá del esfuerzo más grande en nuestra vida? La Biblia dice que Dios da fuerzas al cansado y Dios multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. Así que es impresionante cómo Jesús nos da lección en repetidas veces del poder que hay de ir más allá. Cuando Pedro no había pescado nada, Jesús lo invitó y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y a Pedro estaba limpiando las redes. Ya Pedro se había dado que no podría pescar nada. Pero Jesús le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y cuando la sorpresa fue que eran tantos los peces que había atrapado Pedro, que tuvo que llamar otras barcas para poder, trasladar la gran cantidad de peces conocidos en el milagro de la pesca milagrosa. La mujer que había gastado todo su dinero en médicos, que padecía de flujo de sangre, y la Biblia dice que ella gastaba y gastaba y más bien le iba peor. Pero ella escuchó que Jesús iba pasando por ahí y entonces ella fue más allá de gastar en los médicos, fue más allá de haberlo gastado todo y de que le iba peor, y se propuso llegar a tocar más allá, y llegar hasta tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y el resultado fue: quedó sana. A este hombre llamado Jairo, todos le decían: no molestes más al maestro. A veces es la gente que dice: hasta allí, ya no más. Y le decían: no molestes más. Y él seguía: Jesús, Jesús, Jesús. Y él fue más allá. Y cuando él fue más allá, el Señor resucitó. El Señor sanó también al siervo del centurión que logró ir más allá. Por eso hoy quiero hablar de 4 áreas en las que nosotros debemos de ir más allá y avanzar hasta ver lo que nunca habíamos visto y hasta alcanzar lo que nunca habíamos alcanzado. La propuesta es romper los límites del esfuerzo. La propuesta es romper los moldes de fe a los que habíamos estado habituados, con los que habíamos alcanzado o logrado antes. La propuesta es, señores, salir del caparazón y hacer cosas mayores. Pero si seguimos haciendo los mismos esfuerzos, es de locos estar esperando mayores resultados. Así que lo primero en lo que debemos de ir más lejos es en la oración. La primera área donde debemos ir más allá es en la oración. Debemos ir más lejos en la oración. Ahora, pasaje de oración. Y en San Lucas 22:39
Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y dice la escritura: y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este pasaje es paralelo al primer pasaje que leímos acerca de la oración de Jesús en el Getsemaní. Y es impresionante que orar más producirá en nosotros lo siguiente. Lo primero en ir más allá en la oración es en desarrollar precisión en caminar en la voluntad de Dios. Realmente en este momento ni para Jesús era fácil caminar en la voluntad de Dios. Por eso Él fue más allá en la oración. Y Él avanzó. Y lo primero que quiero decirle: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Aunque a veces no sentimos que es fácil caminar en la voluntad de Dios, caminar fuera de la voluntad es peor. Caminar fuera de la voluntad será terrible. Si hay algo a lo que yo he aprendido a tener miedo, es a caminar en la voluntad de Dios. Nosotros damos un paso fuera de la voluntad de Dios y nos va feo en esta vida. Si nosotros damos un paso fuera de la voluntad de Dios, señores, la muerte nos alcanza. Si damos un paso fuera de la voluntad de Dios, nos alcanzan tantas tragedias y tantas pérdidas de vida. Por eso la pregunta es: ¿estás caminando en la voluntad de Dios? Realmente esa respuesta no debería de ser sí o no, sino más bien es un autodesafío en avanzar en tiempo de oración, pidiéndole al Padre que nos revele su voluntad. Orar no es solo que nosotros hablemos. Orar es un diálogo con Dios. Así que la pregunta es: ¿has ido más allá en la oración de ser solamente un creyente peticionario, donde solo pides, firmas la carta y te regresas a donde estabas? ¿O realmente te quedas esperando y que la oración sea el ponerte a la altura de la voluntad de Dios? El ponerte disponible. ¿Estás disponible a la voluntad de Dios? ¿Realmente has comprobado que lo que haces es la voluntad de Dios? Jesús no le bastó solo con hacer, confirmó: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Nosotros sabemos que la copa era la muerte en la cruz. La copa y la voluntad del Padre era la muerte en la cruz. Pero más allá de morir en la cruz, estaba resucitar al tercer día. Estaba sentarse a la diestra de Dios Padre. Más allá, señores, después de la oración del Getsemaní, estaba la victoria sobre nuestras enfermedades, estaba la victoria sobre la pobreza, estaba la victoria sobre la depresión, estaba la victoria sobre todas las áreas de nuestra vida. Alabado sea el Rey de Reyes, que nos modeló lo que es ir más allá. Ese es el resultado de ir más allá. Segundo, cuando vamos más allá, dice que el ángel en el verso 43 se le acercó y le dio fuerzas, lo tocó el ángel. Cuando nosotros vamos más allá en la oración, un ángel podrá tocarte. Hay gente que no ha ido a experiencias con ángeles porque son oraciones instantáneas las que hacen. Oraciones de 3 segundos. No han sabido lo que es ir más allá.
Pero cuando usted va más allá y de repente algunas personas dicen, ya no tengo fuerza, no aguanto esta situación, es que no has experimentado que un ángel vaya y te toque. Que un ángel vaya y te dé fuerzas sobrenaturales. De repente dice, ya no aguanto mis hijos. No has tenido experiencias con ángeles. El Señor manda ángeles para tus hijos. De repente dices, ya no aguanto la situación financiera. No has tenido experiencias con ángeles. Cuando oras, Dios mandará ángeles y traerá provisión. Elías estaba sin comer, sentado debajo de un árbol de enebro, cuando llegó un ángel y le dio de comer. Y la comida que le dio el ángel le dio tanta fuerza y tanto poder que el profeta Elías pudo caminar 40 días y 40 noches con el pan que el ángel le había dado. Señores, orar, dice Dios, que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Tercero, ir más allá en la oración te dará la victoria sobre las tentaciones. Las tentaciones, mientras estemos en este cuerpo, las tendremos todos. Ser tentado no es pecado. Pecado es caer en las tentaciones. Pero las tentaciones son los exámenes diarios que pasamos los hijos de Dios. Las tentaciones son las pruebas diarias que pasamos los discípulos del Señor. Seremos tentados en nuestro carácter, a ver si se nos sale el carácter de Cristo, o yo no sé si el del anticristo, ya por último, pero ¿qué se va a salir de nosotros? Si se va a salir, ¿verdad?, realmente la imagen de Cristo en nosotros, o se va a salir el mero demonio juntado con otros cuantos más. Señores, si se va a salir, ¿verdad?, la oveja de Cristo, o se va a salir el toro mundano. Toque al que está a su lado, dígale que no se te salga el toro mundano, ¿verdad? Y alguna, la mula. La mula, pero no la de Balaán, sino la mundana. Porque la de Balaán vio el ángel. Vea, cuando oramos, el Señor nos da poder para vencer las tentaciones. Realmente no podrás vencer las tentaciones si no oras. Toda persona que no ora es presa fácil del diablo. Toda persona que no ora, mire, el diablo se lo come como pancito suave, porque la tentación que le ponga, la tentación en la que va a caer. Así que cuando tu carne te tiente a dormir como los discípulos, está rica la cama, está rica la almohada, sépalo, que a la par puede haber un demonio que te está diciendo, no te levantes. A la par puede haber un demonio que te está diciendo, no ores, duerme un poco más, te los mereces, has estado cansado, has estado cansada. Pero el Espíritu te demanda, levántate para orar, y te despierta y hasta te activa el reloj biológico del cuerpo y te pone ganas de ir al baño. Y una vez que vayas al baño, no regreses a la cama para dormir. Tírate al suelo a orar. Échate, póngase el chorro de agua en la cabeza, porque será una actitud de victoria sobre tu vida. Ora más y vencerás las tentaciones. Cuarto, orar más, ir más allá. Cuando solo estaba una gran multitud y el muchacho solo tenía, mire, aquellos panecillos y aquellos pocos pececillos. 5 panes, 2 pececillos. Y cuando habla de pececillos, me imagino el tamaño sardina que conocemos nosotros. Pececillos pequeños. Y aquel pan de cebada, que era un pan realmente sencillito, barato. Y le dicen a Jesús, Señor, aquí está un muchacho y esto es todo lo que tiene.
De ahí, aquí nadie anda comida. O el resto no quiso dar. No sé si el resto no andaban o no querían darlo, sin vergüenza. No quede viendo al que está a su lado. Pero un muchacho sí quiso dar al menos lo que él tenía. Y yo meditaba, porque de alguna manera es imposible leer la Biblia sin ponernos en primera persona. Y yo meditaba y decía, si hubiera sido este muchacho, yo hubiera dado todos los panes y los peces pensando que con que comiera el Señor ya con eso bastaba, pues. Ya con eso ya la hubiese hecho. Sin embargo, cuando usted le pone lo poco que tiene a Dios, eso se multiplica. Y realmente hay gente que su salario no llega a fin de mes, porque algunos gastan como que alimentan a 30,000. Los teólogos dicen que comieron unos 32,000. Y algunos de ustedes, algunos de nosotros, pues nuestros hijos, nuestra familia, hacen como 30,000 para gastar. Pero oras por tus finanzas. ¿Has ido más allá? Es que algunos ponen la fe nada más en los numeritos que tienen esos papelitos que andan allí. O en los numeritos que tienen, ¿verdad? Esas cuentas raquíticas que se tienen, ¿verdad? Que con dificultad llegan a unos 4 dígitos, 5. Mire, quiero que ponga atención. Cuando usted pone las cosas en las manos del Señor, cuando usted pone las cosas en las manos del Señor, el Señor las multiplica. Cuando usted pone las cosas en las manos del Señor, este muchacho, y cuando oras, pones en las manos del Señor. Deja de preocuparte por esas deudas y comienza a orar por ellas. Deja de preocuparte por esa mensualidad de pago, de renta, del negocio, del local, y ponte a orar por ese local. Ponte a orar por la provisión de Dios. Y de repente, si no te ajusta, tienes que pagar no sé cuántos dólares, que apenas cargas, ¿qué? 20, 40. Ponga esos 20 y dígale, Padre, aquí está lo que yo tengo, pero con oración tú vas a poner el resto de lo que yo necesito, y alabo y bendigo tu nombre, Señor. Lo que pasa es que hay creyentes que se han separado de una vida de oración. Una vida de oración te puede llevar hasta donde nunca pensaste que ibas a llegar. Una vida de oración te puede levantar hasta donde nunca pensaste que ibas a crecer. Una vida de oración te puede sorprender. La segunda área que debemos ir más allá es en dar. El apóstol San Pablo le escribió a los Corintios en la segunda carta, el capítulo 8, verso 2, y dice así: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué hay más allá del dar? ¿Te has preguntado, he dado como para ir más allá de mis límites? Porque aquí la Biblia dice que los corintios dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Así que compartiré un par de cosas que hay en ir más allá en el dar. Primero, dar produce un gozo espectacular. Dar más producirá un gozo. Y note bien que los corintios no estaban dando cuando todo estaba bien para ellos, sino que estaban dando en medio de la tribulación.
Y de repente, si en medio de la tribulación te atreves a ir más allá y das más allá de tus fuerzas, de tu capacidad, Dios te dará un gozo espectacular. Esto me recuerda a la viuda, cuando la viuda dio todo lo que tenía. Hablar de una viuda es hablar de una persona que vive en luto permanente, en depresión permanente, en tristeza permanente. Y los ricos dieron de lo que les sobraba, pero la viuda dio de todo lo que tenía. Así que esta viuda, una vez que dio, realmente se despojó de la tristeza y entró en la plenitud del gozo y en la plenitud de la dependencia de Dios. Vamos a suponer que yo esto es todo lo que tengo y no lo quiero soltar, me quedo con esto. Pero si yo esto es todo lo que tengo y se lo doy a Dios, me quedo con todo lo que Dios tiene, porque me quedo dependiendo de Dios. ¿Le cayó la revelación? Así es que es más poderoso darle a Dios, porque cuando le doy a Dios más, voy a depender de Él, y Él lo tiene todo. Es el dueño del oro y de la plata. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Déselo fuerte a Él. Ir más allá en el dar produce una mayor revelación. Realmente a veces no damos porque no tenemos revelación. Pero cuando tenemos revelación y sabemos el poder que hay en el dar, eso va a producir que nosotros veamos más allá que lo que estamos haciendo actualmente. Cuando damos con revelación, entonces nuestra expectativa de lo que vendrá es superior a lo que estamos ahora experimentando. Si quiero que ponga atención, si el joven no hubiese tenido revelación en el dar, el pasaje dice que todos comieron hasta saciarse. En el Medio Oriente hay una cultura que de verdad la gente está saciada hasta que comienza a eructar. Así que se imagina usted 32,000 personas eructando de tanto comer. Y ahora quiero que ponga atención. Nada más dio 5 panes, 2 pececillos. Pero ¿sabe cuánto vino de regreso? 12 canastas sobraron. 12 canastas llenas de panes y de peces. 12 canastas llenas. Él nada más dio lo poco que tenía y lo que regresó. Cuando nosotros tenemos revelación en lo que es dar, nuestra expectativa crece. Nuestro coeficiente financiero se expande y nosotros podemos ver más allá, más allá. Tercero, incrementa nuestra capacidad y creatividad. Dar más incrementa nuestra capacidad de administrar más y nuestra capacidad de creatividad. Cuarto, tengo que avanzar, nos mantiene en el primer amor. Y Pablo dijo: exhorto a Tito que la manera en que comenzó, oiga, que la manera en que comenzó, esto es impresionante, que como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La evidencia de que alguien está en el primer amor es su generosidad. Y la evidencia de que alguien ha perdido el primer amor es que pierde la generosidad. ¿Cómo vemos cuando alguien está perdiendo el primer amor? Deja de diezmar, deja de ofrendar, deja de compartir, deja de sembrar, deja de servir y sembrar tiempo, porque el tiempo también es una siembra en servicio. Y allí comenzamos a ver que alguien está perdiendo el primer amor. Cuando pierde el darle tiempo a la obra del Señor y cuando esta no es prioridad, y entonces, bueno, hay otras cosas que son primeras, ¿verdad? Es que tengo aquí, bueno, para inventar excusas somos espectacularmente profesionales.
Pero recuérdense que usted me puede engañar a mí porque, bueno, yo soy jovencito, inexperto, tonto, ¿verdad? Falto de experiencia, pero a Dios, que todo lo sabe, sigo sumando. Cuando damos un paso en dar más, crece tu fe y el poder de tus palabras es respaldado por el poder de tus acciones. Así que quien practica lo que dice su palabra tiene un poder que la sostiene, y son sus obras de fe. Y tus obras de fe no volverán vacías. Dios te da crecimiento en ciencia, y la palabra ciencia aquí significa un conocimiento experimental. Es decir, no es que lo has leído en un libro, no es que lo has visto en YouTube, no es que lo has visto en las redes sociales. Este es un asunto que nadie te puede contar algo diferente, porque ha sido tu propia experiencia para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay mayor evidencia que un testimonio y un milagro. Y les dije, quiero invitarlos a compartir sus testimonios, porque comenzaremos a vivir después de esta palabra cosas que nunca antes habíamos vivido para la gloria del Señor. Comenzaremos a tener alcances de obras que nunca antes habíamos alcanzado para la gloria del Rey de Reyes. Lo mejor y lo más grande y lo más poderoso está por venir. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y crece tu servicio. Dar hace crecer tu servicio, y servir es incrementar tu plataforma de influencia. Realmente Dios quiere usarte. Cuando incrementas tu plataforma de influencia, hay más ángeles designados para ti. Hay más recursos designados para ti. Hay más favor designado para ti. Oiga, hay más puertas abiertas, porque tú eres alguien altamente confiable para el reino de los cielos. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Tercero, ir más allá en la reforma de las corrientes sociales. Estamos ante una sociedad que realmente, señores, si nos arrastra la corriente de este mundo, no habrá matrimonio que soporte. Porque las corrientes de este mundo es de cambiar de pareja como cambiar de camisa. Las corrientes de este mundo es de meterse, que los 7 vicios del garrote se quedaron cortos, ya andan como por 70. No, hombre, si cada vez inventan más vicios, cada vez inventan más droga. No, que de allá de los tiempos que venimos nosotros, hermano, de que era una marihuana. No, hombre, si ahora ya hasta la venden legal. Ya esa pasó a venderse como que fuera café. Ahora hablan de anfetamina, ahora hablan de otra cosa, de crack, de la come carne, de la no sé qué. Bueno, de la que en 2 segundos la gente se vuelve zombie. Ana. No, nosotros nos quedamos cortos. En nuestro tiempo celebrábamos que tener 2, 3 novias para... No, hombre, ahora hasta novio tienen. Novio con novio. No, este mundo tiene unas corrientes, señores. Tiene unas corrientes definitivamente. Mire, los hijos irrespetan a los padres, nadie cuida de nadie, sálvese el quien pueda, vivamos la ley del talión, el que es más fuerte, ese es el que gana. Bueno, esas son las corrientes sociales de ahora. Los hermanos se ven como enemigos, hermanos de carne y sangre, se viven matando como perros y gatos. Son las corrientes sociales de ahora. Y la invitación de Dios es, San Mateo 5:38 al 45, lo leí al inicio:
¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Aquí viene el Señor a traer lo contracultural. Realmente Jesús vino a retar las culturas. Realmente Cristo vino a reformar la sociedad. Y dice la Escritura: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. No solo le des la túnica, dale la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y ahora dice, ¿verdad que el mismo Señor nos pone una paradoja? Es decir, algo que estamos claros que no es así. Y dice el Señor: pero digo, amad a vuestros enemigos. Esto es lo contracultural. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Note bien, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos y que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor realmente nos trae una cultura contracorriente, que son las marcas que somos hijos de Dios. Las marcas de que somos hijos de Dios es que no andemos de pleitistas. Las marcas de que somos hijos de Dios es de que amemos al prójimo. Las marcas de que somos hijos de Dios. Y el Señor realmente está respaldando una ley que el Imperio Romano había llevado sobre Israel. Porque acuérdense que Israel estaba bajo el Imperio Romano. Roma dominaba a Israel. Y la ley de Roma era: si un soldado entra y va cansado y se encuentra un ciudadano civil, el ciudadano civil, si el soldado le pide que le lleve la carga, una milla, debe hacerlo. Era de ley. Si un soldado entra y le pide a un ciudadano la túnica, que se lo dé. Esa era la ley. Si le pide la túnica, que le dé la túnica. Si le pide que le lleve una milla, que vaya con él esa milla. Esa era la ley. Era de ley. Y realmente era justo, porque donde este soldado iba a dar la vida por este ciudadano, que era que le diera la capa, no sea grosero. ¿Qué era si aquel hombre venía cansado de la guerra? No era justo que le llevara la carga, si viene de librarnos, de salvarnos, de protegernos, donde nosotros no vamos a hacerlo. Lo justo es, claro, venga, le llevo la carga. Y ahora Jesús dice: hagamos más de lo que el mundo pide. Lo que Jesús está diciendo es: haz más de lo que el mundo pide. A algunos en el trabajo se le pide: venga a las 8 de la mañana. Lo que Jesús te está diciendo: llega a las 7:30. Si en el trabajo se te dice: salga a las 5 de la tarde, Jesús está diciendo: salga a las 5:30. Haga más de lo que le piden. Si te piden que vas a coser, vamos, cosa, planche y entregue bonito lo que le toca. Si te dieron a planchar el pelo, échele aunque sea un brochacito de alguna gota de algo, ¿verdad? Y vamos, lo que Jesús está diciendo: haga algo extra. Porque estos son los códigos. El reino siempre va a tener una calidad de servicio mayor que esta sociedad. Nuestra vida debe estar más a la altura de lo que las leyes nos piden.
Jesús pagó impuestos también. Jesús dio de comer a todos. Jesús besó a Judas que lo vendió. ¿Besaría usted a un Judas? ¿Cómo le iría a un Judas con nosotros? Nos está invitando. Si te piden poner una mejilla, estaba hablando de el servicio a los soldados. Era un modismo hebreo, era un modismo que tenía que ver con el cumplimiento de la ley que el Imperio Romano había puesto. Lo que este pasaje en contexto significa es que no caminemos por encima de la ley, sino por debajo de la ley. Yo me pregunto si los que odian a su suegra serán cristianos. Las que odian a sus cuñadas, ¿será que sean cristianas? Los que odian a los vecinos, ¿será que sean cristianos peleando por una basurita? A mí me estaban contando de una tragedia, porque nosotros hacemos grupos los días sábados, de una persona que solo porque le dijeron algo ya se fue, se metió y le enterró un cuchillo a otra persona. Qué corazón deshumanizado por completo. Y las mujeres que odian a su marido, ¿qué serán? Y los maridos que odian a su mujer, ¿qué serán? Si no hay nadie tan bondadoso que le aguante lo que le hieden. Iba a decir otra cosa, pero le hieden los pies. Lo feo que son y esa atrevida, ahí amanece con ese feísimo. Y le aguantan pobreza todavía. Y le aguantan hambre todavía. Y después salen infieles. Qué lindo. Qué linda. La malcriada que cuando llegaron a pedir la mano, si acaso, ¿verdad? Cuando llegaron a pedir la mano, inmediatamente le dijeron, llévese todo, ya, ya, llévese todo, todo. Pagamos la comida, pagamos hasta policía, pagamos todo para que ya. Nadie la aguantaba esa malcriada. Y como la película, no se aceptan devoluciones. Aquí que no vuelves ingrata. Señores, ir más allá en la alabanza. Dice el Salmo 71, versículo 14 al 16. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mire, el 14 leamos. Y te alabaré más y más. Estás afligido, estás alegre, cante alabanzas. Estás expectante, cante alabanzas. ¿Quieres un milagro? Cante alabanzas. ¿Quieres que tu negocio prospere? Cante alabanzas en el negocio, haga una atmósfera. ¿Quieres que tu grupo crezca? Cante alabanzas, haga una atmósfera en el grupo. ¿Quieres que en tu casa se vayan los demonios de pleito, de tufo y de desorden? Ponga alabanzas y al ritmo de las alabanzas limpia el piso. ¿Quiere que las llantas Pirelli desaparezcan? Ponga alabanza, dance para el Señor en la casa. Agarre un lampazo y una escoba y desaparecerán todas esas llantas. Lave los trastos, cantando alabanzas. ¿Quiere que la comida quede mejor? Porque hay gente que hace un arroz. No, hombre.
sirve para repellar carreteras, para asfaltar carreteras. Tienen las manos tan maldecidas que ni el arroz les crece. Cante alabanza mientras cocina. Cante alabanza, te cuesta bañarte. Te da miedo el agua. Cante alabanzas en el baño. ¿Quieres entrar más rápido en la presencia de Dios? ¿Y quieres que tus oraciones sean más efectivas? Comienza adorando a Dios. Comienza cantando alabanza y no ores hasta que la alabanza, dice que cuando el rey Saúl lo atormentaban los demonios, llamaba al rey David, cuando no era rey, todavía era un músico, y él tocaba alabanzas y el rey Saúl era liberado de los demonios. Te estás sintiendo tentado, que te estás transformando, que la luna está cambiando de estación y te vas a convertir. Cante alabanzas. Antes que te vayas a manifestar, cante alabanzas. Y la fiera desaparecerá. Bajarán los cascos, bajarán los grandes colmillos. Cante alabanzas. Incline su rostro allá donde está. Y si hay alguien que hoy siente que Dios le ha hablado, levante su manito derecha y entregue su vida al Señor. Si hay alguien que se había apartado de los caminos también y hoy Dios le ha hablado, levante su manito derecha y entregue su vida al Señor. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. Y usted que nos ve en la transmisión, también levante su manito derecha y diga conmigo: Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, inscríbeme en el libro de la vida, séllame con tu Santo Espíritu y dame fuerzas para nunca más volver atrás. Gracias, Señor, por recibirme como tu hijo o tu hija si usted es mujer. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Démosle un aplauso fuertísimo. Hay fiesta en los